yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tu presencia esté sobre nuestras vidas, que nos ministres, que avive nuestros corazones, que hoy, Señor, traigas algo en nuestros corazones y es la esperanza, la fe que necesitamos para continuar, para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra, Señor. Y por eso te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. El que todo lo puede, pero el que está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es tu misericordia para con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Mi corazón creo en tu palabra, Dios, y espero en ti, renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo bendito te adoraré. Hoy venimos delante de ti, Señor. Rendimos nuestras vidas, Espíritu de Dios. Fortalécenos, aviva nuestro corazón, Señor. Levántanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Tu presencia en mí, guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, bendito te adoraré. Gracias, Espíritu de Dios. Adora al Dios Todopoderoso, exáltalo solamente a Él, porque Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de suprema adoración. Alábalo solamente a Él. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aviva la fe de cada uno de nosotros, Señor. Despierta nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Tú eres, Señor, el que nos consuela. Tú eres el que nos da todo lo que necesitamos. Nuestra fortaleza y esperanza eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Eres tú, mi Señor, nuestro Señor y Salvador, que lo diste todo por darnos vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, bendito te
pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Gracias, Espíritu de Dios. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor el derramó es nuestro Dios. Sobre la muerte venció, quitó la gloria, adoración, cielo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Gracias, Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra solamente a ti, mi Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que estés con nosotros, que nos enseñes tu palabra, Señor, que avive nuestro corazón, Señor. Aviva el fuego en nuestros corazones, Señor. Que haya pasión por tu presencia, Espíritu Santo. Te doy gracias en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dame un fuerte aplauso al Señor y vamos, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 8. Hay una palabra poderosa y preciosa para hoy, nuestros días, para este tiempo. Gracias, Espíritu de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, a partir del versículo 1 en adelante. Si ya están ahí, me gritan un fuerte amén, por favor. Amén. Dice así: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino pues para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Señor, rey mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén y amén. Amén. Quiero que repitan conmigo: Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios de restitución. No sé si en algún momento, yo creo que todos hemos pasado por las mismas circunstancias en que hemos perdido algo en algún momento de nuestra vida. Quizás hemos perdido la sanidad, o sea, la salud. Hemos perdido quizás dinero, hemos perdido trabajos, hemos perdido muchas cosas y quizás en algunas ocasiones han sido inesperadas, otras fortuitas y no sabemos el por qué pasan las cosas. A veces la vida no es tan fácil como nosotros quisiéramos o no es tan sencilla como nosotros quisiéramos vivirla en este tiempo. A veces las dificultades se presentan a diario y presentan todo el tipo de causas que nos afectan directamente o también nos afectan a nuestra familia y a nuestro hogar. Y a veces es muy difícil
pasar las dificultades sin tener que sufrir alguna calamidad o quizás algo que pueda presentarse en la vida a diario. Es algo normal que todo el mundo ha vivido, sin importar de qué raza, de qué color, sin importar a quién adoran o a quién sirven. A todos siempre les llega algún momento difícil en la vida, pero a algunos les llega otros tiempos difíciles en que pierden cosas o que lamentablemente se les quita por alguna circunstancia de la vida. Y en ocasiones se nos quitan cosas por varias razones que hoy quiero mencionar. En algunas ocasiones, algunas veces se nos quitan cosas, se nos pierden, se nos es robado cosas por causa del pecado. Cuando Adán y Eva, el Señor los creó, el Señor les dijo: quiero que estén aquí en este lugar. En pocas palabras, disfruten de todo lo que Dios aquí les ha dado, pero es importante que no coman del fruto del bien y del mal, ni mucho menos el fruto de la vida. Entonces ellos empezaron a caminar con Dios y empezaron así a hacer todo lo necesario allí, pero lamentablemente ellos pecaron. Ellos hicieron todo lo contrario a lo que Dios les estaba diciendo, y por causa de ello el Señor los sacó del huerto del Edén, y dice así que desde ese mismo instante hubo una maldición, no solamente sobre la tierra, sino que entró el pecado a la humanidad, y por supuesto fueron sacados del lugar donde no tenían dificultades, donde era todo bendición, donde puedan disfrutar de toda la tierra, lo que Dios les había dado. Pero por causa del pecado, ellos tuvieron que salir errantes por la tierra porque no obedecieron al Señor. De igual forma, eso les pasó al pueblo de Israel. Aunque estaban esclavos, el Señor los sacó de allí. Los sacó a libertad y les prometió una tierra prometida maravillosa, de bendición, iba a ser propia, una tierra de ellos. Pero lamentablemente, mientras iban camino hacia la tierra prometida por el desierto, ellos empezaron a pecar y con su obstinación no querían obedecer a todo lo que Dios les decía. Y por causa de su incredulidad y por causa de su obstinación, de su desobediencia, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Ellos no pudieron disfrutar de todo lo que Dios tenía preparado para ellos porque no creyeron, por causa del pecado, porque eran rebeldes en su corazón y no querían aceptar lo que Dios quería que ellos hicieran aún en medio del desierto. En pocas palabras, se le quitó la oportunidad de poder disfrutar de una tierra de bendición y una tierra próspera, y que ellos no iban a ser más esclavos. Y por supuesto, no sé si alguna vez nos ha pasado que por algunos errores que nosotros hemos cometido, quizás por las faltas que nosotros hemos hecho o alguna cosa que nosotros hayamos hecho durante nuestra vida, hemos sufrido las consecuencias, se nos han quitado cosas, se han perdido oportunidades y muchas cosas que han venido por causa de nuestra desobediencia. A veces viene enfermedad, o sea, se nos quita la salud por causa que nosotros no somos verdaderamente buenos mayordomos, y por eso viene la enfermedad a nuestras vidas. Y muchas cosas que quizás nos hayan pasado o quizás en este momento nos estén pasando por causa de nuestro pecado o por causa de esa desobediencia que nosotros estamos permitiendo en nuestras vidas. Y a veces son cosas que suelen pasar, que no quisiéramos, pero a veces nosotros somos los que provocamos las circunstancias que quizás o hemos vivido o estamos pasando. Pero no solamente también por el pecado, sino por injusticias. Por causa de las injusticias, a veces también sufrimos cosas que no quisiéramos sufrir. Jeremías era el profeta de Dios y el Señor lo había llamado para que hablara al pueblo de acuerdo a lo que Dios quería que ellos empezaran a caminar. Pero por causa de que estar Jeremías predicando la palabra de Dios todo el tiempo, a él se le robaba casi todo el tiempo la libertad, porque lo encarcelaban gracias a que no creían a las palabras de Jeremías. Y por supuesto,
por causa de estar predicando a Jesús, predicando al Dios Todopoderoso en medio de esta generación. Y por eso sufría tantos escarnios y por eso los metían muchas veces a la cárcel. Había injusticia, a pesar que estaba haciendo lo correcto, había injusticia y por supuesto venían y le robaban la libertad y la paz a Jeremías. Pero no solamente a él, también a Pedro y a Pablo, apóstoles de Jesucristo. A ellos se les quitó la vida. Los metieron muchas veces a la cárcel por causa de estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Por causa de estar haciendo la obra del Señor, ellos sufrieron penalidades y sufrieron muchas cosas que para nosotros son injustas. Y por supuesto, ellos recibieron su recompensa. Pero lamentablemente hay cosas que suceden por causa de la injusticia y que a veces nos toca a nosotros también pasar por ellas. No sé si alguna vez ustedes han sufrido alguna injusticia por hacer lo bueno. Por hacer algo correcto han sufrido injusticia de alguien o de sus jefes o sus personas, a las personas que están alrededor suyo, y quizás nosotros decimos, pero no lo merecemos. Pero a veces llegan esas injusticias, a veces llegan sin nosotros tener la culpa o quizás sin nosotros provocar esas injusticias y las consecuencias que vienen por causa de lo que hacen con nosotros. Pero también hay cosas que pasan porque sencillamente estamos en esta tierra. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos lo dijo desde que estaba aquí en la tierra y nos dijo: en el mundo siempre van a tener dificultades, aflicciones, cosas que puedan llegar a nuestras vidas, pero confíen porque yo he vencido. Confíen porque yo estoy con ustedes, y por más cosas que suelen suceder a nuestras vidas y a nuestras familias, confíen porque yo ya he vencido. Amén. Abraham, que era el hombre que el Señor le había dicho que saliera de su tierra para que a la tierra que él lo había llevado, lo que iba a entregar, a esa tierra prometida, Abraham empezó a caminar en obediencia al Señor. Se llegó a convertir el amigo de Dios por causa de que hacía todo lo que Dios le mandaba, por causa de su fe, por causa de su consagración al Señor. Pero en un momento llegó una injusticia, algo en su vida. Algo que pasó, y era que los que estaban allí en ese momento, los enemigos de Dios, fueron a atacar donde estaba una familia de Abraham. Ellos fueron a derrotar a todos los de Sodoma y Gomorra. Pero cuando hicieron todo esto, los de Sodoma y Gomorra tuvieron que salir corriendo porque estaban los enemigos y estaban conquistando. Pero en ese mismo instante dice la palabra de Dios que no solamente fueron y conquistaron, o sea, trataron de destruir estas ciudades, sino que se llevaron consigo a Lot, a su esposa y a sus hijas. Cuando se enteró Abraham de lo que estaba pasando, por supuesto, él cogió todo lo necesario, los que estaban allí trabajando con él, sus amigos, y fueron a tratar de rescatar a su familia porque los enemigos se lo habían robado, o sea, se los habían llevado en cautiverio. A pesar de que Abraham buscaba al Señor, a pesar de que Abraham era fiel al Señor, algo que pasó que se le salió fuera de sus manos, presenció, y era que su familia estaba pasando por dificultades, y esto no era por causa de él, ni por culpa de él, sino porque estaba en un lugar donde lamentablemente ocurrieron dificultades y por eso sufrió lo que sufrió. Pero no solamente esto, David, que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, este hombre también sufrió porque cuando él estaba en otro lugar, mientras que él estaba allí en el campamento de los filisteos, dice la Biblia que los de Amalek fueron y llegaron a Siclag, donde estaba su familia. ¿Y qué pasó? Ellos todos se llevaron a todos los que estaban allí, pero también se llevaron a las mujeres de David. Aunque David hacía lo recto delante del Señor, pasó estas circunstancias negativas y no las pudo frenar ni tampoco pudo evitarlas. Y esto es lo que a veces nosotros vivimos en ocasiones.
Hay cosas que suceden en nuestras vidas. Hay cosas que nunca quisiéramos nosotros vivir, pero lamentablemente suceden sin que nosotros la podamos impedir. Pero lo más importante y lo que debemos saber es que a pesar de las cosas que podamos estar viviendo, Dios está con nosotros. A pesar que las cosas que están pasando a nuestro alrededor, a pesar que nosotros suframos cosas que no queremos que pasen en nuestras vidas, Dios está con nosotros. Y sin importar las injusticias y las cosas que podamos presenciar, lo importante es que Dios nos prometió que nos iba a dar la victoria. Amén. Por todo esto, y puede que pasen muchas cosas que nosotros no quisiéramos vivir. Hace algunos años atrás, hace un año aproximadamente, el mundo entero sufrió algo que no queríamos sufrir, y era una pandemia que nos encerró a todos y no podíamos trabajar y estábamos encerrados en nuestras casas, evitando que una pandemia, que la enfermedad llegara a nuestras vidas. A algunos les llegó la enfermedad y otros, gracias a Dios, no, pero todos sufrieron algo que se les salió fuera de las manos, algo que no esperábamos, pero que lamentablemente nos afectó a cada uno de nosotros. Pero todo esto puede que pase, pero Dios nos prometió hoy que si en algo se nos ha sido robado, que si en algo hemos sufrido y si en algo se nos ha sido quitado, lo vamos a recuperar, porque Dios nos restituirá todo lo que hemos perdido. Dios nos va a restituir todo lo que el enemigo, todo lo que las circunstancias y lo que hemos presenciado nos ha quitado. Dios mismo nos ha prometido que nos va a restituir en este tiempo. Amén. Si nosotros vamos al pasaje que leímos, nos dice de una mujer que había sido resucitado su hijo, pero que por causa del hambre que estaba en la tierra, ella tuvo que salir a otro lugar. Duró 7 años por fuera, pero lamentablemente todos sus bienes, todo lo que tenían, se les había quitado por causa del hambre que estaba pasando en la tierra. Pero si nosotros vemos, ella a los 7 años volvió de nuevo, y por supuesto ella fue a rogar al rey para que le devolvieran todo lo que se le había quitado. Y gracias a Giezi, que estaba allí, pero más que todo gracias a Dios, ella pudo pudo que se le devolvieran, pudo revolver, o sea que se le devolvió todo lo que había perdido. Ella recuperó todo lo que esos 7 años habían perdido, y ella absolutamente todo lo tuvo en sus manos. Pero si nosotros vemos el contexto de esta mujer, dice la Biblia que había un varón de Dios que pasaba por el lado de su casa, y ella observó que era un varón de Dios. Entonces ella dijo a su esposo: yo veo que este varón es un profeta de Dios, y yo quiero que él no solamente pase, sino que se quede conmigo. Y por causa de hacerle un lugar al profeta de Dios, el Señor le regaló un sueño que estaba imposible para ella. Era un sueño que era casi imposible para ellos, porque no habían tenido hijos. El Señor le regaló un hijo propio a ella por causa de hacerle un lugar al profeta de Dios. Pero no solamente pasó esto, sino que esta mujer, su hijo, al ver que había crecido, sufrió algo que no quería sufrir. Y era que su hijo, cuando creció, tuvo una enfermedad y lo mató. Ella fue a donde el profeta, y el profeta, por gracias al Señor, por poder de Dios, resucitó a su hijo. Es allí, de todo lo que pasó, es en el contexto que estamos leyendo hoy en este pasaje que en el principio leímos. Esta mujer le hizo un lugar al Señor. Fue y confió al Dios Todopoderoso. Vivió y experimentó milagros sorprendentes, y por causa de ello, cuando se presenció algo en su vida, que era que se le había robado, que había perdido todos sus bienes, les fue restaurado. En pocas palabras, ella lo pudo recuperar gracias a lo que había sucedido años atrás en su vida con Dios. Y por eso es importante, y aquí hay algo maravilloso, y es que si nosotros siempre le damos el primer lugar a Dios,
pase lo que pase, Dios peleará por nosotros. No importa si hemos perdido algo, Dios lo va a restaurar todo. Dios nos lo va a devolver, pase lo que pase, porque Dios está con nosotros. Amén. Cuando nosotros buscamos a Dios y lo ponemos a Él en primer lugar, Dios no solo nos bendecirá a nosotros, sino que restaurará lo que el enemigo nos ha robado. Eso es lo que Dios va a hacer cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, cuando lo buscamos solamente a Él. Así como esta tsunamita, que antes de que pasaran tantas calamidades, ella se encargó de buscar a Dios, de darle un lugar al Señor, y por eso, aún en medio de las dificultades, el Señor le restauró lo que el enemigo y lo que las circunstancias quisieron robarle, porque Dios es bueno y porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Cuando nosotros decidimos buscar a Dios, vamos a experimentar los milagros que Dios va a hacer con nosotros, pero también vamos a ser restaurados todo lo que se nos quitó en algún momento de la vida. David, el que habíamos mencionado antes, a él se le habían robado sus mujeres y todos los suyos, porque el enemigo se los había llevado cautivos. Pero él se fortaleció en Dios. Él confió en Dios y consultó al Señor si debía ir detrás de ellos para recuperarlos. Y el Señor le dijo: ve, porque yo estoy contigo. Y él fue y recuperó todo lo que había sido robado por causa de esos enemigos, porque David confiaba en Dios, porque David esperaba en el Señor, porque David había puesto en primer lugar al Dios Todopoderoso. Pero no solamente eso ocurrió con David. Abraham, el que había sido había presenciado que su familia, que Lot y su esposa y sus hijas habían sido cautivas, él también, porque era amigo de Dios, porque había puesto a Dios en primer lugar, él fue detrás de sus enemigos y los rescató absolutamente todos, sin tener ningún rasguño. Eso es lo que pasó con estos grandes hombres de Dios, que presenciaron dificultades, presenciaron cosas que ellos no esperaban, pero lo que ellos presenciaron más grande era que Dios se los restituyó. En pocas palabras, Dios no permitió que ellos perdieran lo que era suyo, porque Dios estaba con ellos y porque ellos ponían su confianza solamente en Dios. Amén. Amén. Y por supuesto, nosotros lo podemos lograr también si le damos un lugar a Dios. Si lo buscamos a Él todos los días, vamos a ver la restauración en nuestras vidas y en nuestras familias. Si nosotros quizás hemos sido o hemos presenciado o hemos sido víctimas de que se nos ha quitado cosas, quizás hemos perdido algo, si nosotros buscamos al Señor, si nosotros ponemos al Señor en primer lugar y si nosotros le damos al lugar al que Dios le pertenece, esas cosas y mayores van a ser restauradas en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. Amén. Y la promesa que hoy Dios nos está haciendo es: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El Señor nos está prometiendo que nos va a restaurar el doble de lo que nos ha sido perdido o robado. Amén. Amén. Ser prisionero de esperanza significa que a pesar de todo, ponemos nuestra confianza solamente en Dios. Y porque ponemos nuestra confianza y confiamos solamente en Dios, vamos a recibir esa restitución al doble. Eso quiere decir que nosotros siempre esperamos en Dios, sin importar lo que hayamos vivido, sin importar las injusticias, sin importar lo que estemos presenciando. Si nosotros buscamos al Señor, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros lo ponemos en el lugar que le pertenece, vamos a ver cómo Dios nos da esa restitución al doble en nuestras vidas. Amén. Amén. Y yo no sé qué es lo que ustedes han presenciado durante toda su vida. No sé si no sé si quizás se les ha sido robada la salud,
por las circunstancias que han pasado alrededor. Quizás en este momento digan, no tengo la salud que yo quisiera tener o la que tenía antes. Quizás no tengo el trabajo que tenía antes y ahorita no lo tengo. Quizás me robaron dinero, me hicieron injusticias. Quizás por causa de mi culpa o por las circunstancias que puedan haber pasado, se me quitó algo y no lo he podido recuperar. Quizás se me quitó la paz, se me quitó el amor o la unión de mi familia. Quizás mis hijos están descarriados. Quizás, no sé, alguna dificultad que estén pasando en este momento. Pero aquí el Señor nos está diciendo, no importa lo que hayan pasado, no importa las circunstancias, las dificultades que hayan vivido hasta el día de hoy, porque si ustedes a partir de ahora ponen en primer lugar al Señor, si lo buscan solamente a Él, si su esperanza solamente está anclada en el Señor promete que va a restaurar al doble lo que le ha sido perdido. En pocas palabras, se le va a restaurar la salud, se le va a restaurar el trabajo y mucho mejor del que tenía antes. Se le va a restaurar el hogar que tenía antes, de bendición, de unión, de paz. Sus hijos van a ser bendecidos gracias a que pusieron a Dios en primer lugar. Quizás todo lo que han presenciado y que han sido afectados gravemente, el Señor dice que va a restaurar el doble de todo lo que el enemigo ha querido robarles, ha querido destruirles, ha querido hacerles daño. Y por supuesto, si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros obedecemos al Dios Todopoderoso, el Señor va a bendecirnos en gran manera. Amén. Amén. Así que lo que hoy nos está diciendo el Señor, no importa lo que el enemigo haya querido hacer con ustedes, no importa si las injusticias han llegado a su vida, no importa si por cualquier circunstancia de la vida han perdido algo o se les ha quitado algo, el Señor les está anunciando hoy que les va a restituir el doble de todo lo que han sufrido, de todo lo que se les ha quitado, de todo lo que ustedes han sufrido hasta el día de hoy. El Señor lo va a restituir el doble. Amén. Amén. Así que vamos a orar. Y no sé por qué circunstancias negativas estén pasando en este momento. No sé qué necesitan en este momento que el Señor restaure en sus vidas. No sé cuál es esa necesidad que hoy diga, Señor, necesito que hagas algo en mi vida hoy, porque quizás en algún momento de mi vida sufrí alguna injusticia. Quizás por tomar malas decisiones se perdieron cosas. Perdí la oportunidad de tener algo. O quizás por las circunstancias que son inevitables en esta vida, nos afectó tanto que se nos quitó muchas cosas y hasta el día de hoy no las he podido recuperar. Así que, Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Quizás, Señor, en algún momento cometimos un error, tomamos malas decisiones, Señor. Quizás por nuestra desobediencia, Señor, se nos quitó muchas cosas que teníamos, Señor, y hoy no las hemos podido recuperar, Señor. Quiero que nos perdones, Espíritu de Dios. Perdona nuestro pecado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pero quiero hoy, Señor, que nos restituyas al doble, Señor, de quizás de las injusticias que sufrimos en algún momento. Señor, restituye todo lo que se nos ha perdido por las circunstancias de la vida que han pasado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, órale al Señor, habla con Él y pide lo que necesitas en este momento, porque Dios es nuestro Dios todopoderoso, que está con nosotros y que nos ha prometido hoy que nos va a restaurar el doble. Gracias, Espíritu de Dios. Te necesitamos en este momento, precioso Espíritu de Dios. Quizá la vida nos ha golpeado muy fuerte, Señor. Quizá las circunstancias que han venido durante todos estos años, Señor,
han sido muy difíciles para mi vida y para mi familia, Señor. Pero yo te pido en esta hora, trae esa restitución, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. A ti, Señor, nos rendimos por completo a ti, Señor Jesús. Restaura nuestra salud, Señor. Restaura nuestro hogar, Señor. Restaura nuestros hijos, Señor. Restaura nuestras finanzas. Restaura nuestra parte laboral, Señor. Haz un milagro, precioso Jesús. Restaura a los hijos que hoy necesitamos ver en bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy te lo clamo, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Ahí está el Espíritu de Dios. Clama a Él porque Él está escuchando tu oración. Pero Él quiere restaurar y restituir al doble de lo que has perdido. Él quiere restituir al doble lo que el enemigo ha hecho daño en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a morir por causa tuya, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Jesús vino y murió por ti y por mí, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos el día de hoy? Él lo hará. Él lo hará contigo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Espíritu Santo. Yo te doy gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Él va a restaurar y restituir todo lo que has perdido hasta el día de hoy. Regocíjate, porque no va a ser como antes, sino va a ser mucho mejor de lo que tenías antes. Porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que esperamos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te doy la gloria y la honra, solamente es para ti, mi Jesús. Digno y santo eres tú, mi Jesús. Restaura, Señor, restituye, Señor. Restitúyenos al doble, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Sé que lo vas a hacer en medio nuestro, Espíritu de Dios. Porque todo lo diste por nosotros, Señor. Y sé que lo harás realidad, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Dios va a restituirles. Dios va a restituirles. Solo búscalo a Él. Solo espera en Él. Solo confía en Él, porque Él lo va a hacer realidad. Solo pone en primer lugar al Dios Todopoderoso. Y Dios restituirá todo al doble. En el nombre de Jesús. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy os anuncio que lo restauraré el doble. El doble viene en el nombre de Cristo Jesús. El doble de lo que han sufrido, el doble de lo que han perdido, el doble de lo que han estado hoy experimentando. Dios lo va a restituir en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Un hogar bendecido viene.
vienen oportunidades laborales, vienen bendiciones inesperadas, viene restauración de hogares, viene bendición de parte de nuestro Dios, porque Él lo prometió y Él lo va a hacer realidad. Él lo dijo y lo va a ejecutar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Recibe, mi Señor, la gloria y la honra por lo que vas a hacer, mi Señor. Quiero que le des gracias al Señor porque Él los está anunciando hoy que les va a restaurar el doble. Él les va a restaurar el doble en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Toda la gloria desde ya y la honra, Señor, en el nombre de Jesús, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, porque traerá esa doble restitución en nuestras vidas. Dios les restaurará al doble de lo que han perdido o lo que han sufrido hasta el día de hoy. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.